Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de hoy es dar un poquito el tema de fundamentos y funciones de la responsabilidad. Estrictamente, esta clase la dimos el otro día, no la pudimos grabar, y como justo coincidía que había muchos de ustedes que están en un examen y no podían estar presentes en la clase, nos pareció una pena que la clase no quedara así que vamos a hablar de forma resumida, comentarles el video de la clase. Voy a compartir un documento en base al cual hicimos la presentación. Que es, ahí. Bien, como les comentaba entonces, el contenido de la clase de hoy es fundamentos y funciones de la responsabilidad. La bibliografía, bueno, ustedes ya la tienen señalada en el cronograma del curso. La básica es la que señala allí. Realmente Gamarra está muy bien en este punto, sobre todo en la parte de fundamentos. Quizás no tiene tan desarrollada la parte de funciones. Yo me basé, bueno, básicamente en un trabajito mío que está por ahí señalado como bibliografía complementaria, y para realizar ese trabajo a su vez me apoyé mucho en los trabajos que aquí se señalan de Sarlo, en general para la parte teórica y del concepto de responsabilidad, de López Herrera, tanto para la parte de fundamentos, por los filosóficos, y también para la parte de funciones, y bueno, también algunos apoyos puntuales en trabajos de Hart, de García Amado y de Papayani también están muy bien, así que bueno, a poquito iremos haciendo referencia a ellos. No es necesario que ustedes lean todo esto, como siempre decimos, sino que quizás con larga amarra, pero que sería suficiente. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa reparar, ¿no? El término reparación, ¿qué nos convoca? Cafera señala que hay una divergencia entre lo que entendemos por reparación en materia de ciencias y lo que entendemos en materia de derecho. A nivel científico, cuando hablamos de reparación, lo que implicamos es que se realiza un postulado científico que luego no se verifican los hechos. Al vislumbrar esa diferencia, lo que hacemos es corregir el uso científico para que se condiga con lo que resulta en los hechos. Lo paradójico es que a nivel del derecho la situación es inversa. Si nosotros observamos que un determinado hecho no se comporta del mismo modo que el uso elaborado, en este caso la norma, lo que hacemos no es cambiar la norma, sino incidir en los hechos para que sean conformes a la norma. Llevado esto a criollo, lo que significa que en el mundo del derecho, si hay una norma que dice no deberás dañar a otro, y en los hechos alguien daña a un tercero, lo que realiza el derecho es incidir en esa situación para que ese tercero sea reparado. Es decir, el concepto de reparación que significa aquí es un concepto inverso del científico. En base a esto, eh, creo que es muy apropiado tomar unas definiciones de Hart sobre los diferentes sentidos que le podemos dar al término de responsabilidad. Hart, como ustedes saben, es un jurista y filósofo inglés. Él se ha pronunciado sobre todo en materia de responsabilidad penal, pero entendemos que gran parte de sus aportes son trasladables al derecho civil. El primer sentido de responsabilidad que menciona Hart es el que allí se señala como responsabilidad de posición. Es lo que indicamos justamente como aquel cometido propio de determinado cargo, ¿no? Es decir, cuando una persona es designada para cierto cargo, tienen las responsabilidades determinadas que implican ese cargo. Ese sentido no nos interesa en nuestra materia. Tampoco el segundo, que es la responsabilidad como causa. Cuando decimos, bueno, en definitiva, que esto haya sucedido es responsabilidad de fulanito. Nosotros, como vimos en la clase pasada, para definir que alguien es responsable civilmente frente a otro, no solo nos interesa que esa persona sea la causa de la consecuencia de daño, sino también que se definen otros elementos. La causa sería solamente uno de los cuatro elementos básicos de la responsabilidad. Así que este elemento o esta excepción también queda descartada. La tercera es la responsabilidad como capacidad, es decir, se establece la definición, la posibilidad que tiene la gente de elegir sus actos por brindar el sentido moral de los mismos. Cuando decimos una persona responsable, cuando éramos niños se decían, fulanito, tenés que ser más responsable. Este sentido tampoco nos interesa. ¿Y qué sí nos interesa es el último, responsabilidad como sanción? Sanción en sentido amplio. Básicamente es cuando una norma define que verificado un supuesto A, tiene como consecuencia, perdón, adversa el hecho B. Es decir, que sucedió A,
se le aplica una consecuencia negativa, pues esa consecuencia negativa podrá ser de diversa índole. Si es de contenido reparatorio, estaremos en el marco de la responsabilidad civil. Este vocablo, esta acepción, es la que nos interesará a nosotros en esta materia. Sarlo, que es un profesor de nuestra facultad, muy profundo, muy bueno, que me gusta mucho, hace referencia a que existen dos nociones centrales para definir el término responsabilidad. La primera es responsabilidad como norma y la segunda responsabilidad como competencia. Responsabilidad como norma implica establecer que si se da un comportamiento conforme está descrito en determinada norma, el sujeto será responsable. En cambio, la segunda vertiente implica que habrá responsabilidad conforme a lo que diga la persona a quien se le brinda competencia, que se le brinda facultades para establecer justamente cuándo somos responsables civiles. Analicemos un poquito. La primera noción, o sea, la responsabilidad como norma, es visto justamente como eso: establecer una norma determinada que nos va a definir cuándo una persona es civilmente responsable frente a otra y analizar si se verifican los supuestos, los elementos que componen esa norma. La primera precisión que tenemos que hacer aquí es que por norma entendemos no la disposición jurídica, no el artículo determinado de una ley, sino la interpretación que se hace a partir de ese artículo. Es decir, una norma es disposición positiva más la interpretación que se hace sobre esa disposición. Y aquí, bueno, no los quiero marear, pero a partir de una única disposición puede haber diversas interpretaciones, o inclusive puede haber una interpretación mayoritaria que se elabora a partir de un conjunto de disposiciones, o inclusive en algunos casos ante la ausencia de una disposición. Entonces, no necesariamente una disposición es igual a la norma, porque esa disposición, por un lado, podrá tener otras disposiciones que son opuestas a la misma y hay que armonizarlas. Inclusive necesitamos obtener y establecer una regla aun cuando carezcamos de una disposición, aun cuando esa regla sea justamente que hay libertad de actuación. Esa confusión o ese juego entre disposición y su interpretación mayoritariamente nos permite ver que a veces el derecho se modifica no solo cuando se produce una modificación legislativa, cuando es derogado un artículo determinado, sino también cuando, aún manteniéndose estático ese artículo, sin que haya una modificación legislativa, lo que varían son las interpretaciones dominantes. Es decir, un autor que hoy es minoritario, que no es seguido respecto a la interpretación determinada, quizás en un momento se imponga su opinión, pasa a ser la mayormente aceptado y ahí pasa a dar una nueva regla a pesar de que no ha habido un cambio legislativo. Esto es lo que se conoce como visión institucional del derecho. Sin dudas que esto nos puede dar cierta intranquilidad en el sentido de que en el fondo las reglas no son lo que surge estrictamente de la definición, sino también cómo se interpretan. Es un poco incontrolable ver cómo se interpretan, pero justamente el establecer que no es cualquier interpretación, sino que es aquella mayoritariamente aceptada, nos permite tener cierta tranquilidad que nos permite operar. Sarlo, que es un trabajo que es común también a otros autores, por ejemplo, muy desarrollado en García Amado, en el trabajo que yo les recomendé la bibliografía. Lo que realizan estos autores es un análisis de cada uno de los elementos estructurales de la responsabilidad. Nosotros dijimos que básicamente habrá responsabilidad civil en nuestros sistemas cuando hay una conducta que es ilícita, que además cumple con un factor de atribución, que mayoritariamente partamos de la base que es la culpa, y que esa conducta es la que produce un daño, es la causa de un daño. Es decir, los cuatro elementos serían antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño. Sin embargo, señala Sarlo que ninguno de estos cuatro elementos es exento a la crítica. ¿Por qué? Porque es posible sostener que hay hipótesis de responsabilidad civil aun cuando alguno de estos elementos no esté presente. Es decir, hay daños, aun cuando hay daños resarcibles a responsabilidad civil, aún en hipótesis en que el comportamiento es jurídico, es decir, que no hay ilicitud. Del mismo modo, aún sin la presencia de culpa, el sujeto puede llegar a ser responsable en ciertos supuestos, la responsabilidad objetiva. Hay supuestos en los cuales ese comportamiento ilícito culposo no es la causa del daño, y sin embargo el sujeto debe responder, por ejemplo, la sociedad por hecho ajeno. E inclusive tenemos que señalar que hay hipótesis en las cuales el monto a indemnizar no se condice estrictamente con el daño.
Por ejemplo, aquellas hipótesis de daño tarifado, lo tenemos en nuestro derecho, inclusive en la ley de sociedades comerciales, la ley de propiedad intelectual, y para aquellos que es aceptable en nuestro país el daño punitivo, también se llama la misma confusión. A lo largo del curso iremos viendo estos elementos un poquito más. Frente a esta situación de que la responsabilidad como criterio normativo nos conduce a aceptar de que, bueno, que es muy difícil establecer esa norma, porque como la queramos definir siempre habrá excepciones, nos quedan básicamente dos alternativas. La primera es considerar que en realidad no es una norma estricta, sino que es un principio jurídico, es una directiva moral, intentando aplicar, a obligar la aplicación del derecho, intentando guiar al aplicador del derecho, pero bueno, en principio si se verifican estos elementos, estás autorizado a condenar a un sujeto a reparar a otro, pero bueno, como todo principio, siempre sus excepciones. O la segunda opción es entender que el sistema jurídico, el sistema normativo de la responsabilidad civil, no es una norma que objetivamente verifica implica la responsabilidad, sino que es un sistema de competencias. Es aceptar que se reconoce a ciertos individuos las facultades de establecer cuándo una persona tiene que indemnizar a otra. En general, esta visión nos genera cierta preocupación, pero como decía, conforme a la visión institucional del derecho, estas facultades que se confieren a los jueces para ver cuándo actuar, en el sentido de aplicar responsabilidades, están limitadas por lo que se conoce como directivas que ya veremos. El realismo norteamericano hace mucha leña sobre esto, al indicar que justamente lo que nos importa no es tanto en sí cómo debería funcionar el sistema, sino cómo realmente el sistema funciona. Y hay una expresión que es muy famosa, y después llamado Holmes, que decía que el derecho al final del día es lo que los jueces dicen que es. Fíjense el paralelismo con esta visión del derecho de la responsabilidad civil como facultades. La diferencia de este sistema con otras responsabilidades también es algo que es muy tradicionalmente referido en esta etapa del curso. La diferencia con la responsabilidad moral, bueno, el Senado lo trabaja muy bien y básicamente hay dos grandes factores diferenciadores. El primero es cuál es la norma subyacente. En una responsabilidad moral, la norma incumplida es una norma justamente de carácter moral. En cambio, la responsabilidad civil es una norma jurídica. En segundo lugar, ¿cuál es la sanción? La responsabilidad moral es una sanción justamente de ese carácter moral y además con una nota muy particular, y es que las sanciones morales generalmente son interiores, son intrínsecas a la persona y no tanto sociales. No obstante, puede dar sanciones morales de carácter social. En cambio, la responsabilidad civil, la sanción es necesariamente externa y social, además con una nota, que es que cuenta con el apoyo del aparato oficial del Estado para aplicar esa sanción. La segunda gran diferenciación que se hace respecto a la responsabilidad civil es con respecto a la responsabilidad que emana del derecho penal, la responsabilidad penal. Aquí tienen algo en común, tanto con la responsabilidad penal como con la administrativa, que es el principio de legalidad. Todas ellas, civil, la penal y la administrativa, parten de la existencia de normas jurídicas que establecen esas responsabilidades. Las grandes diferencias que marca García Amado, las cuales concordamos, es, por ejemplo, la responsabilidad por hecho ajeno, ya que en la responsabilidad penal, inclusive en menor medida también en la administrativa, la responsabilidad es netamente personal. El sujeto no puede ser responsable penalmente por el hecho de otro. Sin embargo, eso sigue siendo visible la responsabilidad civil, ya lo estudiaremos en este curso. En segundo lugar, el tipo de sanción. En la sanción, privación de libertad, por ejemplo, es solamente propiedad del derecho penal, pero no del derecho civil. Bueno, este mismo autor que se mencionó varias veces, García Amado, refiere al coste de los accidentes. Y dice que en definitiva un Estado tiene tres opciones de cómo enfrentar el problema social de un accidente, de los daños que se producen por los accidentes. Una primera opción es establecer que lo más racional es que la víctima internalice ese daño. Hay algún autor que dice que, bueno, en principio es la mejor solución posible, que la víctima internalice ese daño y que no lo pueda trasladar, que solamente se puede establecer excepciones y modificaciones a ese criterio cuando realmente haya justificación para ello. La segunda posibilidad, que es el Estado ante el problema de los daños, es admitir que ese daño no lo sufra, que no lo soporte, que lo sufrió originalmente,
sino que le pueda trasladar el débito resarcitorio y la obligación de resarcir ese daño a una tercera persona, bajo el criterio que el sistema entienda pertinente. Este sí es, en puridad, el campo propio de la responsabilidad civil. La tercera variante es la asunción parcial o total del Estado respecto a esos daños. Esto es muy común a través de los mecanismos de seguridad social y en ciertas categorías de daños, por ejemplo, los daños en ciertas catástrofes, los daños masivos, los daños colectivos y demás. Si intentamos a partir de estas referencias hacer una construcción teórica de la responsabilidad, nos encontramos con diversos problemas. Mi primer intento fue hacer una construcción a partir de la creación del concepto de un derecho subjetivo de la reparación. Sin embargo, Kelsen ha criticado la falta de justificación de este intento justamente por lo que nosotros decíamos. Que si intentamos establecer cuál es el contenido de ese derecho subjetivo de la reparación, tenemos una gran dificultad, y es que parte de ese contenido siempre, o en muchos casos, puede ser dejado de lado, ya que los 4 elementos básicos de la responsabilidad civil que hemos mencionado conocen hipótesis en las cuales son descartados y aún así podemos hablar de responsabilidad civil. ¿Sí? Por eso Sarlo realiza esa definición que yo les escribí, porque el único enunciado teórico universal, o sea, aplicable con generalidad, que más o menos puede explicar cómo funciona la responsabilidad civil, sería algo que dijera más o menos lo que dice allí. Que en todos los derechos que reconocen, en todos los sistemas jurídicos que reconocen derechos a los individuos, existen individuos, sujetos, jueces, que tienen la facultad de establecer cuándo un daño puede ser trasladado a otra persona, y esa facultad no es libre, sino que se basa en ciertas directivas legales. Y además se requiere que haya una demanda, no todo oficio, sino que el individuo tiene que solicitar ser resarcido, y el juez establecerá quién es la persona que tendrá que soportar ese daño y efectuar esa transferencia. Estas directivas legales, entonces, o sea, esos criterios que de alguna forma están reglando al juez sobre cómo tiene que establecer esa indemnización, y en qué casos sí, casos no, terminan siendo muy trascendentes. Hart elabora conceptos sobre estas directivas legales para el derecho penal que nuevamente nosotros entendemos que son trasladables al derecho civil. En primer lugar, estas directivas legales están dirigidas al operador jurídico relevante, en este caso son los jueces. En nuestro sistema es lo que conocemos como las condiciones de responsabilidad. Para el análisis económico del derecho, que es una escuela básicamente de gran desarrollo en el derecho anglosajón, en Inglaterra y Estados Unidos, lo importante es cuáles son las condiciones de mercado. Un sujeto tendrá derecho a ser resarcido cuando es más eficiente a nivel social que el daño lo soporte quien lo causó. Solamente en ese caso, la víctima tendrá derecho a su resarcimiento. Esto, mucho un poquito bajo nuestros parámetros, sin embargo, es recogido, por ejemplo, por el Código Civil colombiano. En un sistema más de raíz, digamos, ANA, y luego el código francés y los códigos decimonónicos, como los códigos de América Latina, cabe decir que en realidad estas orientaciones del derecho anglosajón no nos son del todo aplicables, sino que seguimos otros criterios diferentes que son justamente los elementos estructurales de la sociedad que hemos venido mencionando: antijudicial, factor de deducción, nexo causal y daño. Bueno, veamos cada uno de estos elementos. El daño, que es hoy por hoy considerado el elemento protagonista de la responsabilidad civil, presenta esa definición que nosotros tomamos de Zanoni, como Zanoni es un autor argentino, y él dice que es el daño, un menoscabo, que se verifica a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado y que sufre una persona, ya en sus bienes naturales, en su propiedad o en su patrimonio. Sin embargo, imaginemos lo siguiente. Este es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando analizamos estos temas. Supongamos que somos una sociedad a punto de ser constituida. Somos los primeros ciudadanos o los primeros individuos de este planeta. Tenemos que tomar una decisión. Podemos elegir que los bienes que existen sean de todos, que seamos todos dueños de ellos por igual, que cada uno los utilice cuando les precise, punto, es decir, que haya una propiedad comunitaria de los bienes, o por el contrario podemos escoger que haya una propiedad privada individual. Después veremos cómo establecer esa propiedad privada individual, si primero se apropia, definimos por partes iguales y demás. Todas estas hipótesis, o sea, propiedad privada individual en base a cualquiera de los criterios mencionados u otros, o una propiedad comunitaria, son naturalmente admisibles. Solamente si admitimos la propiedad privada individual, podemos acceder a un segundo análisis.
y es ver en qué casos repudiaremos, en qué casos aceptaremos que haya una mutación de quién es el titular de esos bienes. Es decir, cuando los desplazamientos patrimoniales, el cambio de titularidad, es rechazado por el derecho, en ese caso es necesario restablecer las situaciones, la situación al estatus anterior. Bien, yo con esto lo que les pretendo demostrar es que esto que nosotros vemos como natural no necesariamente lo es. García Amado, en los enfoques naturalistas y normativistas de la responsabilidad, indicando que muchos autores ven a la responsabilidad como algo que necesariamente es así, lo cual es un error. La responsabilidad civil es una herramienta que en un momento histórico determinado y que es construida en base a determinados criterios que se buscan amparar. Pero esos criterios no necesariamente son así. Es decir, que la responsabilidad podría haber sido de otro modo perfectamente. La responsabilidad, por ello, no es más que una herramienta por medio de la cual se busca restablecer una situación determinada, repudiar ese desplazamiento patrimonial. Obviamente, todo este análisis implica una consideración solamente respecto del daño patrimonial. Estamos aquí ingresando el análisis del daño moral, que históricamente aparece en un momento posterior, ya lo veremos en la clase que viene, cuando veamos un poquito el derecho romano. En el fondo, como indica Mauricio Tapia, un autor chileno, la responsabilidad civil implica una decisión sobre en qué casos la víctima tiene que soportar el daño y en qué casos tiene derecho a externalizarlo, a sacar de su patrimonio ese sufrimiento y que alguien lo resarce. Los criterios para esta externalización, bueno, son variables. Imagínense que cuando termina la guerra, el país ganador usualmente dice que fue justa su guerra, que fue injusta la rendición de su adversario y que por lo cual tiene derecho a cobrarse los bienes o con créditos frente al país vencido. Es decir, en este caso, podrán ustedes observar que si el vencedor hubiera sido el contrario, hubiera hecho exactamente lo mismo en el sentido inverso, por lo cual el criterio para determinar en qué casos ese daño debe ser resarcido es otro que la fuerza. El que tiene más fuerza se adjudica el derecho a ser resarcido. Y esto también surge muchas veces entre los integrantes de las poblaciones carcelarias. Sin embargo, hay otros criterios. Por ejemplo, lo que yo señalo allí como perspectiva 1, que es el criterio de daño resarcible, que es básicamente cuando se verifican ciertos supuestos con prescindencia de quiénes son las personas que ocupan las posiciones jurídicas involucradas. Es decir, prescindiendo sobre quién es el que se encuentra en la situación de dañado o de dañador, establecemos que si se verifican ciertas condiciones que preestablecemos, por ejemplo, que el daño ya ha sido causado por una persona que actuó ilícita y culpablemente, bueno, en ese supuesto se tendrá derecho a ser resarcido. Esta perspectiva 1 que señalamos allí es el objeto central de nuestra materia. Sin embargo, a lo largo de la materia haremos referencia a otras dos perspectivas, pero en modo secundario. Una segunda perspectiva es justamente un análisis sobre la conveniencia del sistema responsabilidad que nosotros tenemos. Nuevamente, nuestro objeto es estudiar la responsabilidad como es en nuestro país hoy frente a los diferentes supuestos de daño. Pero también haremos referencia, intentaremos analizar sobre si es conveniente, como está regulada la responsabilidad de momentos casos, o no. La tercera perspectiva es luego de realizar ese análisis de conveniencia, analizar si no convendría postular un sistema diferente, un conjunto de requisitos distintos para establecer cuando una persona tiene que indemnizar a otra. Bueno, hecho este análisis teórico, conviene referirnos sobre cuáles son los fundamentos de la responsabilidad civil, es decir, por qué razón una persona tiene que responder frente a otra. Estas son las razones del ordenamiento jurídico para establecer allí los caracteres del daño resarcido. Si nosotros tomamos una foto del Uruguay de hoy, podemos decir que hay una trilogía de disposiciones que nos permiten establecer estos fundamentos. El primero es el artículo 24 de la Constitución, y quizás allí podemos sumarle el artículo 25 de la Carta Magna. En el Código Civil, el artículo 13 y 19, que se de la responsabilidad extracontractual, pero se verifican las mismas reglas prácticamente de la responsabilidad contractual. Y en el último tiempo se ha agregado la ley de relaciones de consumo. Lo iremos a lo largo del curso estudiando estos cuerpos legislativos lentamente.
A partir de estas disposiciones y considerando el concepto de daño resarcible, es necesario hacer un cuestionamiento al principio de reparación integral del daño. ¿Por qué? Ustedes verán que es frecuente mencionar que en nuestro derecho todo el daño debe ser resarcible. Es decir, que una vez que se recibe un daño, el perjudicado tiene derecho a que se produzca una indemnización íntegra, intentando restablecer su situación al momento anterior. Sin embargo, si nosotros analizamos cuáles son los requisitos para que un daño sea resarcido, vemos que existe una serie de limitaciones, que no todo daño será indemnizado. Se requiere, por ejemplo, que el daño no se haya producido hace más de determinado tiempo, que es la prescripción, que sea un daño cierto y determinado. En algunos casos queremos que se requiera más que sea previsto. También requerimos que ese daño haya sido causado por el agente ante el cual se reclama, que ese agente haya actuado culpablemente en muchos casos, que esa causalidad, que esa relación que establecemos entre el individuo que causó el daño y el daño en sí, sea de un modo adecuado. En las teorías que veremos de la causalidad adecuada, que después estableceremos en qué consiste, que además el comportamiento de ese agente que causó el daño haya sido ilícito, y cada una de esas afirmaciones nos implica dejar afuera un conjunto de daños. Por eso no es correcto afirmar que todo daño es indemnizado. Solamente lo será aquel daño que cumpla con ciertos requisitos. Otros fundamentos sobre la responsabilidad civil, o sea, otras razones para establecer cuando un individuo tiene que indemnizar al otro, pueden ser justamente la justicia y la ética como se un autor turcmano, López Herrera, que yo mencioné en la biografía, señala cuáles serían las teorías básicas en materia de fundamentación filosófica de la responsabilidad civil. Y señala dos teorías monistas. La primera, que es de carácter utilitario, implica aquella que conlleva maximizar el bienestar social, agregando en una sociedad, procurando una mayor compensación, una mayor relación más eficiente entre la compensación y la disociación. Es decir, siempre el individuo solamente tendrá derecho a ser indemnizado cuando logra acreditar que la reparación, la externalización del daño que sufrió es lo más conveniente al bienestar social. Obviamente, esto implica un campo fértil para el análisis económico del derecho que ya hemos referido y también estaremos viendo a lo largo del curso. La segunda teoría es la aristotélico-kantiana de la justicia, partiendo de la base de que todos los hombres son libres por igual. Esto lo veremos también que ingresa en materia de derecho civil a partir de los aportes de derecho canónico, en particular de Santo Tomás de Aquino, quien se basa en Aristóteles para desarrollar su teoría de la reparación. Podemos sostener que quien daña a otro tiene que repararlo. Es un concepto de justicia distributiva, es ver cómo se distribuye ese daño en la sociedad justamente. Y en esa distribución, un criterio justamente es que quien no causó el daño, sino que lo sufrió por responsabilidad de un tercero, tiene derecho a trasladar la cuantía económica de ese daño a ese tercero. Un segundo criterio es una justicia conmutativa, es decir, cuando un individuo afecta a otro, afecta a los recursos de este tercero, tiene derecho a que ese perjudicado pueda reclamar la reparación. Esto nos conduce justamente a las funciones de la responsabilidad. Así yo les menciono las diferentes que se han enunciado y ahora les veremos con un poquito de detenimiento. La función de demarcatoria no es muy frecuentemente mencionada, pero básicamente implica establecer cuál es el límite entre lo permitido y lo prohibido. Esto lo hace el artículo 10 de la Constitución uruguaya, que establece que todas las acciones que están prohibidas por la ley son libres, básicamente. Los individuos pueden hacer todo lo que quieran, salvo que una ley les indique lo contrario. La responsabilidad civil, en tanto un sistema que establece que si uno actúa de cierta manera tendrá que resarcir a los que haya perjudicado, implica justamente una demarcación entre lo que podemos y no podemos hacer. ¿Bien? Y a su vez, como le indico allí, también es una gran medida del individuo frente a las autoridades. Los individuos, al conocer el sistema de responsabilidad civil, saben que si obran conforme a determinados parámetros, tendrán derecho a que nadie los condene a indemnizar a un tercero. La segunda función es la compensatoria, resarcitoria y indemnizatoria, que es la más tradicional y corrientemente aceptada, inclusive para muchos es la única propia de la responsabilidad civil. No obstante, no es exclusiva de esta rama del derecho, sino también es propia de otras, como allí el derecho de los seguros o la seguridad social. Tiene la
particularidad que esta responsabilidad se verifica una vez que el daño ya ha sucedido, es decir, se interviene con posterioridad al acontecimiento del daño, buscando repararlo. Se basa en el principio de reparación integral, y compensation, como hemos referido, y mencionamos las críticas que ya hemos hecho anteriormente. La justificación filosófica de esta función compensatoria es doble. La básica, cuando es un principio de un factor de función subjetiva, o sea, cuando se responde en base a la culpa o el dolo, es la justicia correctiva o conmutativa, que ya hemos mencionado. Es un reproche, se busca efectuar un correctivo sobre la actuación de esa persona. En aquellas otras situaciones donde el factor de elección es objetivo, por ejemplo el riesgo, obviamente no es posible efectuar ese reproche, esa corrección. Por eso, el criterio de exclusión, el criterio, la justificación de la responsabilidad será distributiva y no correcta. Esta función distributiva, por ello, es propia de esta responsabilidad de tipo objetivo y tiene una particularidad, es que se verifica en aquellas actividades que son socialmente beneficiosas, por eso no se prohíben, pero se reconoce que un gran porcentaje o un porcentaje relevante de esas situaciones implicarán la presencia de daño. Y hay que establecer quién asume ese daño. Como contrapartida de permitir a la gente desarrollar esa actividad que es beneficiosa pero dañosa al mismo tiempo, se le impone el deber de reparar esos daños. Como este sector de actividad o estos sectores que presentan estas notas son en gran medida cuantificables, presentan de nuevo un ambiente adecuado para el desarrollo del mecanismo de seguro, como una herramienta a utilizar por los agentes que operan en este sector. La función preventiva, bueno, ustedes verán, por ejemplo, que yo le subí al material sobre el tema y en particular una conferencia de una profesora argentina, que es Marta Calucci, muy buena, implica una actuación antes de que el daño se produzca. Esta particularidad se verifica no solo en el derecho civil, sino también en otras ramas, como el administrativo, penal, implica justamente buscar, a través de establecer un sistema de responsabilidad civil, disuadir, convencer a los sujetos de que no actúen de un modo determinado, para evitar que el daño se produzca, como bien se dijo. Esto también es, nuevamente, materia para el desarrollo del análisis económico del derecho, y es importante también diferenciarlo de la función precautoria, porque en la función preventiva nosotros tenemos la certeza de que ese daño se va a producir en el futuro. Y por esa certeza que tenemos es que buscamos algo que es más racional, y es, en lugar de minimizar su posibilidad, evitar que el daño se produzca. Ustedes saben que a la víctima, a quien sufre el daño, no es lo mismo no sufrir el daño que sufrir el que lo repara, porque nunca quedamos 100% reparados. Esto en el daño moral se verifica con total realidad. Ahora hacemos alguna referencia sobre eso. El daño moral, cuando una persona, por ejemplo, es dañada en su honor, es insultado, no hay reparación económica que afecte directamente a eso. Lo que se busca con la condena en esas hipótesis es generar una función satisfactiva, es decir, con el dinero brindarle al individuo dañado la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades que le generen satisfacción y que de ese modo neutralicen el sufrimiento que origina ese daño moral. En cambio, en la función precautoria no se da esa seguridad de que el daño se va a producir. El conocimiento actual no permite establecer sobre cómo se va a comportar un hecho determinado en el futuro, si va a generar daños o no, pero existe alguna opinión de la comunidad científica que sostiene que esa actividad es dañosa. Pero esa opinión no puede ser verificada. En algunas ramas, por ejemplo, el derecho ambiental, que es un gran desarrollo, como el impacto puede ser muy grave, se busca evitar inhibir el desarrollo de la actividad hasta tanto tengamos más información. Desde el derecho ambiental se ha desarrollado esta función precautoria y hay autores que sostienen que también debería ser aplicable en materia de derecho civil. Es decir, que nosotros también, como individuos, podemos decirle a un juez, bueno, no tenemos la certeza de que si A se comporta de esta manera, yo vaya a sufrir un daño. Pero dentro del abanico de posibilidades está que efectivamente no haya daño. Por eso, el título de función precautoria, no preventivo, porque no tenemos certeza sobre que el daño se va a verificar, pero que después que inhiba a ese agente de su actuación. ¿Sí?
Esta función preventiva y de modo la precautoria son rechazadas por Marini justamente en base a un criterio, y es que entiende Marini que si nosotros valoramos a la prevención, tendríamos que aplicar una indemnización diferente, escalonada, según el grado de prevención de la gente. Si la gente fue más previsor, el monto a pagar por indemnización tendría que ser menor, y viceversa. Si la gente fue poco previsor, tendría que pagar una indemnización mayor. Esto no está previsto en nuestro derecho, es lo que le lleva al prestigioso autor nacional a rechazar esta postura. Una nueva función es la admonitoria, que es básicamente efectuar una advertencia. Cuando uno establece un sistema de responsabilidad civil, en el fondo lo que está haciendo justamente es dar información, advertir a los sujetos sobre que es mejor comportarse de una manera. Se busca incidir en la toma de decisiones de los sujetos. La función sancionatoria, que es frecuentemente referida por los autores y muy cuestionada, es justamente aplicar un castigo por medio de la responsabilidad civil. El castigo, como ustedes entienden, es algo propio en la autoridad de derecho penal y se entiende del derecho administrativo. Recordemos, y lo veremos seguir en el desarrollo, que el derecho civil originalmente no era más que una faceta de la sanción penal. Estaban unidos estas dos ramas de derecho. Y allí la indemnización era justamente una conducta sancionatoria. No se buscaba tanto reparar a la víctima, sino que por medio de la indemnización se buscaba castigar a quien obró de mala manera. Lo que no podemos negar, aún para los autores que no estén de acuerdo con las funciones sancionatorias del derecho civil, es que incluso las leyes civiles, las leyes no penales, también en muchos casos contienen dispositivos sancionatorios. Los años cumplidos esto se ve con claridad. Es necesario tal vez hacer referencia a la posición de Fletcher, que es un autor que en 1972 señaló algo que después fue tomado por otro autor llamado Moore, y es que existe un desajuste moral en la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que queremos es reprochar la acción de un sujeto, tendremos que reprochar a ese sujeto siempre que actúe así, y no solamente en aquellos casos donde su comportamiento casualmente genera un daño. ¿Por qué? Porque quizás un idéntico comportamiento por avatares de la vida a otro individuo no lo dañó, y por esa situación, en ese segundo caso no se aplicó daño, este segundo sujeto no tendrá la obligación de indemnizar, pero si la tuvo el primero. Pues bien, esto moralmente no parece respaldable porque el comportamiento fue idéntico. Entonces, quizás Fletcher indica que habría que hacer una acople moral, buscando que en todos los casos que se comporten de esta manera, tenga que indemnizar, y en todos los casos que se comporte de otro no. Esto ya lo desarrollaremos en otro pasaje del curso, cuando veamos un poquito hacia dónde va el gobierno de los daños. Pero no es el momento por ahora. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, nos puede compartir. El objetivo es, sobre todo para quienes estuvieron presentes en la clase pasada por el examen, que puedan a partir de esto tener material y seguir el curso. Muchas gracias.